Primero que todo, nuestras condolencias, paz en su tumba, nuestras condolencias a su familia, a su señora madre, que todavía vive, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, pues por la partida del ingeniero Rodolfo Hernández, un hombre muy polémico, un hombre que estuvo a esto de llegar a la presidencia de la República, un hombre que tenía un discurso franco, directo, sin anestesia, muy santanderiano, muy frentero, que caló profundamente en Colombia. Esos discursos en Colombia sí gustan, sí calan, dan votos, pero que por las cuestiones de la política y demás, no será hoy el día para entrar en críticas, pues simplemente no llegó. Muchos se preguntan, si hubiera estado en la presidencia, la situación en la que estaríamos sería compleja, muy compleja. Muy compleja, sin lugar a dudas. Por supuesto, están las dos dimensiones de esta noticia. La dimensión personal, cualquier persona que fallece, a sus allegados, a sus familiares, les deja un vacío que es imposible de llenar. Y por lo tanto, desde la perspectiva de quien es solidario, de quien tiene empatía, como nosotros con ellos, pues nuestras condolencias, como lo decía Giovanni. Más allá de la dimensión personal, por supuesto, está la dimensión política de Rodolfo Hernández. Y allí hay dos cosas que vale la pena destacar. La primera, Rodolfo Hernández es quizás el primer candidato, fue quizás el primer candidato en Colombia que representó un fenómeno que se está dando globalmente, y es lo que Michael en la nota nos decía que se denomina el outsider. Outsider es alguien que viene de afuera, fuera de la política, fuera de la tradición, de los contratos, de los gobiernos, alguien que aparece de otro lado, que encarna la insatisfacción de la gente, que encarna la indignación de la gente y que se vuelve muy popular desde el punto de vista político. Eso se da gracias a redes sociales, eso se da gracias al manejo de plataformas, eso se da gracias a la gran volumen de actividad política que se da en el ámbito digital y gracias a unos discursos efectivos pero simplones. Efectivos pero simplones, ¿a qué me refiero? Ustedes acaban de ver la nota, que para qué se va a hacer si él llega a ser presidente un acto de posesión, decía él en su momento, si se gastan en whisky 24 años, si se gastan en caviar, si se gastan en salmonete, y la gente enardecida que este es nuestro hombre. Pues resulta que esos discursos convierten a la gente, a ciertas personas, hay que tener gracia, hay que tener carisma y hay que tener mensaje, de repente en unas grandes potencias políticas. Rodolfo Hernández, es mi humilde opinión, no ganó las elecciones porque no quiso. No ganó las elecciones porque en las últimas semanas se retiró de los debates, porque en las últimas semanas se fue del país, porque en las últimas semanas antes de la segunda vuelta se ausentó de la escena política. Imagínense ustedes, un candidato que venía subiendo y de repente desaparece de la escena política en las dos semanas y media claves. Creo yo que el presidente Petro le debe buena parte de su presidencia a esa decisión que para muchos fue misteriosa, para otros no tan misteriosa, de Rodolfo Hernández de retirarse en ese momento. Pero lo cierto es que es un símbolo de lo que puede pasar de aquí en adelante con la política. Ha pasado en Argentina con Milei, ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, está pasando en Europa igualmente, que esas personas que no tienen tanto discurso desde el punto de vista técnico encarnan esa insatisfacción de la gente y se convierten en personas muy, muy importantes. Un último dato, ya que estamos diciendo que una es la dimensión personal y que en la dimensión personal, por supuesto, nuestra condolencia y nuestra solidaridad está con su familia. En la dimensión pública, recordemos que Rodolfo Hernández fue condenado por el hecho de corrupción de Vitalogic en junio de este año y fue condenado a 5 años. Él se defendió incluso hasta el final diciendo que me condenan sin haberme robado un solo peso, pero también encarna esa doble cara de salir a decir, aquí no se van a gastar la plata en whisky 24 años, pero a la vez ser condenado por corrupción. Todo esto como un símbolo de la vida pública que se ha ido en las últimas horas.